Ok, tenemos las 3:30, entonces vamos a continuar también con las camaritas. Entonces, bueno, les decía que hoy vamos a ver esa presentación. Ok, dale, provecho, más bien, Valeria. Sí, cuando termine de almorzar, ahí la pone. Gracias por avisar, más bien. Este, ok, vamos a ver esa presentación, un poquito de introducción de los dos temas, ¿verdad? De tanto aprendizaje y de memoria. Vamos a hacer como un vuelo de reconocimiento, ¿verdad? Como por encimita. Algunos temas que vamos a profundizar más durante el curso. Entonces, bueno, antes de empezar con el temita, les tengo por acá un video de un caso muy interesante, el caso de este señor, de Cliff Wearing, no sé si lo han escuchado, del hombre de los 7 segundos de memoria. Acá en grande, para darle con una introducción al temita de la memoria. Clive Werin sufre uno de los peores casos de amnesia del mundo. Era un afamado director de orquesta residente en Londres cuando le afectó un virus en 1985. Algunas partes de su cerebro, incluyendo la memoria, fueron completamente fulminadas. Sin embargo, su capacidad musical permaneció intacta. ¿Se siente diferente cuando toca música? No he escuchado una sola nota desde que estoy enfermo. No sé cómo es tocar música. Cuando uno está inconsciente, Ha tocado para nosotros hace unos 2 minutos. no soy consciente. Es algo completamente desconocido. Nunca he escuchado una sola nota aquí. El caso de Clive impresionó a millones de personas cuando se hizo un documental sobre él en 1986. Solo y confundido en el hospital y sin su memoria, a la única persona que reconocía era a Deborah, su mujer. 20 años después, Clive tiene una memoria de 7 segundos antes de que su mente vuelva a quedar en blanco. ¿Cómo ha sido la vida para Clive y su familia? El hombre con 7 segundos de memoria. ¿Sabe que estamos haciendo una película sobre usted? No, no lo sabía. Primera noticia. Le estamos grabando para un programa de televisión. No, vaya, supongo que entonces tendré que estirarme algo más, como si fuera de una clase social alta. Porque es usted muy famoso. Qué tontería. Sois muy chistosos, ¿eh? ¿Vosotros dos también os estáis riendo? Hace 20 años se hizo una película sobre usted. No. Justo después de que enfermara. Se llama Prisionero de la Conciencia. Santo cielo. Y 20 años después vamos a hacer otra película sobre usted, porque la anterior la vieron millones de personas a quienes les gustaría saber cómo se encuentra ahora. Santo cielo. Le conocen millones de personas. Qué vergüenza. Y ahora saben demasiado sobre mí. Llevamos viniendo a verle varias semanas. Ya veo. ¿Y les pagan por venir? Afortunadamente sí. ¡Hurra! Es lo primero que escribo en el diario conscientemente. Clive lleva un diario desde hace 20 años en un esfuerzo por encontrar algún sentido a su vida. Escribe múltiples entradas que registran su último momento consciente. Y miraba al reloj para ver a qué hora estaba sucediendo este acontecimiento tan señalado, el de la primera consciencia. Y a lo mejor escribía 10:06, despierto por primera vez. Y luego volvía a tener la misma sensación y escribía 10:07, despierto por primera vez, verdaderamente despierto por primera vez. Ignorar la entrada anterior. Ahora sí que estoy despierto. Este es el auténtico primer despertar. Así que los diarios son línea por línea, una sucesión de asombrados despertares. Yo hablando y estoy muteado. Este es un caso muy interesante, ¿verdad? Él incluso toca piano, ¿verdad? Experto tocando piano, pero y no recuerda cada vez que toca el piano, ¿verdad? Incluso es de tan poquito el tiempo, ¿verdad? Que puede retener que ni siquiera sabe en qué momento está despierto, ¿verdad? Es muy interesante esos registros, ¿verdad? Que anota como estoy despierto y al segundo después, o minuto después, como no, ahora sí estoy despierto. Y en la siguiente registro no es, ahora sí estoy despierto, ¿verdad? No sé qué complicado debe ser y qué caótico debe ser también para la persona, ¿verdad? Estar en ese constante.
no sé dónde estoy, no sé qué está pasando, ¿verdad? Es como un continuo despertar cada momento. No me imagino cómo puede ser, o sea, cómo si tal vez se registra algún tipo de memoria, porque cuando vemos en el video, ¿verdad? Que ahí indican que le han hecho la película, le habían hecho una película hace mucho tiempo y se ve un toque más joven, ¿verdad? Se ve igual señor, pero más joven. Imagínense del impacto que debe ser también de verse en el espejo, ¿verdad? De, qué sé yo, de cuando inició esa lesión, que tal vez era mucho más joven, y cada vez que se despierta es como si estuviera en esa época, ¿verdad? Y verse como con la cara un poco más longeva, ¿verdad? Debe ser también este, complicado. Y voy a ponerles un videito más ya para ahora sí empezar con el temita. Voy a ponerles el caso de HM. No sé si han escuchado del caso de HM. Una persona que había sufrido un accidente y lo ha atropellado, lo ha golpeado un ciclista, ¿verdad? De niño, de los 7, 9 años más o menos, y que a los 37 años creo que fue que le hicieron una operación quirúrgica porque, bueno, a raíz de ese accidente él desarrolló ataques epilépticos, llegó a un punto donde los ataques eran demasiado graves, ¿verdad? Ya limitaba su calidad de vida. Corbata. Uy, perdón, vamos a ver, ¿Te acuerdas de la cara del amigo con... está cargando. Y para intentar, ¿verdad? Reducir los ataques epilépticos, le quitan una parte del cerebro que hasta ese momento no sabían la importancia de esa parte del cerebro, ¿verdad? Le quitan el famoso hipocampo, en ese momento, como les digo, no sabían la función del hipocampo, después de que se lo quitan, sí, muy bien, la operación, todo un éxito, se le redujeron los ataques epilépticos, pero ¿a precio de qué? Perdió tanto los ataques epilépticos, o se redujeron por lo menos, pero también perdió la memoria, porque el hipocampo es el centro de la memoria episódica, la memoria declarativa. Ahí se dieron cuenta de que el hipocampo sí tenía una función, ¿verdad? Echando a perder se aprende, dicen. ¿Para qué Y damos el funcionaba? Se videito dieron ahí. cuenta. Sí, hasta ese momento ya se dieron cuenta para qué funcionaba, sí. Y damos el videito de H. el que caminabas hasta casa al salir del... Sí. Corbata. ¿Te acuerdas de la cara del amigo con el que caminabas hasta casa al salir del colegio? ¿Y el olor de tu plato preferido preparado por tu madre? Seguro que si haces un esfuerzo, aún puedes recordar el nombre de aquel profesor que te suspendió matemáticas, o la sensación de la primera vez que montaste en avión. Lo que seguro que recuerdas es la palabra que ha aparecido nada más comenzar este vídeo. Tu memoria es capaz de retenerla más de 20 segundos, algo que una vez un hombre no pudo hacer. La de HM es la historia de un hombre que vivió sin memoria. Henry Molaison, más conocido en la ciencia como HM, sufrió un fuerte golpe en la cabeza al ser atropellado por un ciclista cuando solo tenía 9 años. Eso le provocó que durante los 18 años posteriores sufriese fuertes convulsiones, epilepsia e incluso llegase a perder el conocimiento con bastante frecuencia. Todo ello le impedía poder realizar su trabajo de mecánico de motores con el que se ganaba la vida. Por eso, decidió someterse a una intervención quirúrgica. El neurocirujano William Scoville, del Hospital de Hartford, decidió extirpar una parte del lóbulo temporal medial, con lo que HM perdió la mayor parte del hipocampo y la amígdala. Tras el tratamiento, HM dejó de tener convulsiones con tanta frecuencia. Sin embargo, su vida nunca volvió a ser la misma. Era incapaz de recordar cualquier cosa que sucediese. Había perdido la capacidad de crear nuevas memorias o recuerdos y no podía mantener los pensamientos en su cabeza más de 20 segundos. La doctora Brenda Milner, que estudiaba los trastornos de la memoria, comenzó a trabajar con él para conocer mejor cómo funcionaba su cerebro. Sus estudios supusieron un avance en el conocimiento del aprendizaje y la memoria, así como un fuerte impulso de la neuropsicología cognitiva. Milner descubrió que HM sufría amnesia anterógrada. Esto quiere decir que era incapaz de incorporar nueva información a su memoria a largo plazo, pero sí mantenía la memoria a corto plazo, unos 20 segundos, y la memoria de las habilidades motoras necesarias para realizar una tarea. Además, sufría amnesia retrógrada. No podía recordar lo sucedido en los 2 últimos años, ni algunas experiencias de los últimos 11. Sin embargo, era capaz de adquirir nuevas habilidades motoras e incorporarlas a su memoria a largo plazo, aunque de una forma inconsciente. La doctora Milner le propuso un ejercicio complicado para cualquier persona: dibujar una línea entre 2 estrellas, una dentro de la otra y mirando a través de un espejo. HM repitió esa tarea en infinidad de ocasiones, y para él siempre se trataba de una experiencia nueva, pero cada vez le costaba menos realizar la tarea, hasta el punto de que un día dijo: «Esto era más fácil de lo que pensaba».
HM recordaba nuevas habilidades, pero no recordaba haberlas adquirido. A partir de este estudio, se desarrollaron los conocimientos sobre dos sistemas para crear recuerdos en el cerebro. Uno de forma consciente, la memoria declarativa, y otro inconsciente, la memoria motora. De esa manera, se explica, por ejemplo, por qué las personas recordamos cómo se monta en bici después de años sin subir sobre una de ellas. Durante el resto de su vida, HM vivió de una forma aparentemente normal. Ayudaba en tareas domésticas como barrer o preparar la mesa para comer, cortaba el césped o se sentaba a ver la televisión. Todas eran tareas que recordaba de sus años anteriores a la operación. Además, contaba historias de su infancia, aunque no pudiese situarlas en el tiempo. Siempre colaboraba con los investigadores como si fuera la primera vez, y ellos le explicaban que estaba ayudando a una gran empresa. La doctora Milner decía que cada vez que entraba en la habitación era como si nunca se hubiesen conocido. HM murió en el año 2008 y su cerebro se preservó para la investigación. Un cerebro que no habría podido almacenar todos los conocimientos que él mismo aportó a la ciencia. Ese es un caso muy famoso también, un mito que marca un antes y un después, ¿verdad? En la psicología y en la comprensión de lo que es la memoria en este caso, ¿verdad? Ese descubrimiento de la memoria inconsciente, la memoria más consciente, la declarativa, la no declarativa, como a pesar de que él no recuerda haber adquirido habilidades, puede adquirir habilidades, en este caso habilidades relacionadas a cuestiones más motoras, ¿verdad? Más de procedimientos, más de involucrar el cuerpo, ¿verdad? Como andar en bicicleta o manejar un carro. Este, y sí, fue como un antes y un después, ¿verdad? Es un caso muy, muy famoso dentro de la psicología. Así como el de Cliff también. Ok, vamos ahora sí a empezar con el temita grande. Bien, igual, ¿verdad? Bueno, ahí para los que no han estado conmigo en clase, ¿verdad? Yo iré dando la clase. Si en algún momento tienen alguna duda o así, nada más levantan la manita. Yo sé que con el Teams en esta pantalla, con la presentación en la otra, para estar atento a cualquier manita y cualquier duda que tengan, ¿verdad? Para que no tengan miedo ahí de interrumpirme, ¿verdad? Y yo con mucho gusto les doy la palabra para que puedan evacuar cualquier dudilla que tengan por ahí. Entonces, bueno, vimos un par de videitos, ¿verdad? Un par de casos, el de Cliff y el de HM, que pues básicamente nos evidencia, ¿verdad? De esos tipos de memoria, que hay memorias diferentes y que tienen procedimientos diferentes. Y que incluso cuando una está afectada, no quiere decir que el resto de las memorias están siendo afectadas, ¿verdad? Como que trabajan de forma interdependiente, abren entonces mucho camino, ¿verdad? Para lo que es la investigación, surgen muchas preguntas a raíz de esos casos, ¿verdad? Y que entonces empiezan a buscar cómo explicar cómo es que funcionan esos procesos específicos de la memoria. Ok, las presentaciones, bueno, también quería, antes de empezar ya con las clases, algunas van a tener tal vez un poquito más de texto de lo que tal vez es usual. No voy a estar leyendo todas las diapositivas, lo hago más que nada para que ustedes tengan también el material, para que puedan repasar y demás, porque bueno, hasta el inicio tal vez las hacía más bien muy escuetas, con muy poquita información, y ya a la hora del repaso como que no les servía tanto, ¿verdad? Ese material como para repasar. Entonces, ya le metí un poquito más de ejemplos y demás, ¿verdad? Entonces un poco más de texto, ¿verdad? Pero es como para que tengan también esos ejemplos y demás, como para aterrizar también la materia y que para que cuando tengan que repasar y quieran repasar con ese material también les sea más útil que tal vez el que hacía al inicio, ¿verdad? Que era un poquito así como más bien, con muy poca información, ¿verdad? Que yo más bien la desarrollaba más, entonces ahí para que tengan también ese material por ahí, como a modo de resumen, ¿verdad? De los temas que se van a estar viendo durante el curso. Ok, bueno, vimos entonces el caso de Cliff, ¿verdad? Que básicamente lo que tiene es una amnesia anterógrada. Ahí básicamente, bueno, se ven como dos tipos de amnesia, ¿verdad? La anterógrada y la retrógrada. La anterógrada es esta de no poder generar recuerdos nuevos. Y la retrógrada es más bien como la misma palabra dice, ¿verdad? El retro, es más bien de poder recordar lo que pasó antes de la lesión. Entonces, sea una lesión, ¿verdad? En algún área de la memoria. Entonces, si es anterógrada, después de la lesión no puedo generar recuerdos nuevos. Me acuerdo todo antes de la lesión, pero no puedo recordarme nada de lo que pasa después de la lesión. Y tenemos la retrógrada, que más bien es lo contrario. Este, Me recuerdo todo lo que va pasando después de la lesión, pero no recuerdo lo que pasó antes de la lesión. Incluso puede afectar incluso la identidad, ¿verdad? No recuerdo ni siquiera quién soy, o quién es mi esposa, quiénes son mis hijos, ¿verdad? Ese tipo de amnesias.
Incluso, bueno, hay películas muy interesantes de estos temas, ¿verdad? Por ejemplo, está, no sé si han visto Memento, o esa otra que tal vez es más conocida, la Adam Sandler, que sale con Drew Barrymore, es de las primeras 50 citas, o como si fuera la primera vez. Es donde tiene que enamorarla, ¿verdad? Como todos los días, porque ella todos los días se despierta como si fuera el mismo día. Incluso los papás hasta le compran, compraron un montón de periódicos, ¿verdad? De la misma fecha, el mismo día, para siempre estarle poniendo y cambiar el periódico, ¿verdad? Para que ella no se lleve el susto de que es un día, o que ya ha pasado un año, 2 años, 3 meses, ¿verdad? O sea, cómo queda uno impactado, ¿verdad? Es una película también muy interesante. Y bueno, Mementos, un poco más de acción. No sé si la han visto, la de Memento, un poco más enredada. La de Memento me gusta porque la forma en que está construida la película es tan enredada que lo mete a uno como dentro de la patología del paciente, ¿verdad? En este caso, el protagonista. Porque es como ¿Cómo se que llama? la Perdón, profe. película, estaba poniendo el nombre por acá, Memento, como momento, pero con E. Memento. Entonces, por acá esa es de Christopher Nolan, es el productor de esa película, que es un productor ahí famosillo que hace buenas películas. Esa se la recomendé para que la vean. Esa es muy interesante porque como que agarran la película y como que la cortaron en pedazos, la tijeretearon, ¿verdad? Y como que empieza hacia atrás. Entonces, como que empieza la última escena hacia atrás y luego la escena que sigue es la penúltima escena, pero hacia atrás y no sé, es un toque en realidad. Yo la primera vez que la vi justamente como estudiante para un curso de psicodiagnóstico. Teníamos que ver películas, hacer diagnósticos psicológicos y demás. Y me acuerdo que esa vez la tuve que ver como un par de veces para poder entender. Ya cuando vi el final yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Ah, ya entendí todo lo que pasó antes. Entonces ya tengo que verla de nuevo para ver un montón de detalles que uno no le presta atención en el momento porque uno no sabe cómo termina la película, ¿verdad? Ya con toda la información de la película ya uno ve detalles que uno pasan inadvertidos para uno en la primera vez. También hay otra identidad desconocida, esa es de, ay, se me olvidó el protagonista, que hay varias, hay como una serie, ¿verdad? De la identidad desconocida, creo que hay otra que se llamaba, ay, ¿cómo era? La identidad desconocida, la supremacía Bourne, es de esa, es un mae que es un 007 ahí, pero que él también pierde la memoria, en ese caso es una amnesia retrógrada, que no recuerda lo que pasó antes, no recuerda su identidad, y pero es como un agente de la CIA, una cosa así, hace mucho la vida esa. Pero bueno, ahí también hay peliculillas como para también uno empaparse un poquito, tener ahí como una visión, ¿verdad? Una cercanía, a cómo se vive una patología de esas. Obviamente la película es basada tal vez en historias reales o en enfermedades reales, pero al final sigue siendo una película, ¿verdad? O sea, tampoco es así exactamente la vida real. Ok, bueno, en el caso de Cliff, ¿verdad? En eso que estamos comentando, básicamente es esta incapacidad para generar recuerdos nuevos. Entonces, esa sensación de estar despertando constantemente. No en todos los casos es tan poquito tiempo lo que recuerdan, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, en el caso Cliff era muy extremo, ¿verdad? De 7 segundos. En el caso de HM también eran pocos segundos. En el caso, digamos, de la película esta de Adam Sandler era como cada vez que se despertaba en la mañana realmente, digamos. Entonces, hay diferentes, no es como que siempre va a ser tan poquito tiempo, ¿verdad? Puede ser que el daño no sea tan grave. Ok, a pesar de que no puede generar recuerdos nuevos, ¿verdad? O recordar, cada vez que se sienta a tocar el piano, lo toca de forma perfecta, a pesar de que el siguiente minuto, ¿verdad? No se acuerde que lo acaba de tocar. Ok, entonces, bueno, después de esos casos, ¿verdad? Lo que nos enseña es que no hay un sistema único de memoria, sino que hay diferentes sistemas que trabajan de forma incluso interdependiente, ¿verdad? De forma como independiente, pero también entrelazada. Entonces, como esa interdependencia. Que bueno, la memoria va a estar muy relacionada con el aprendizaje. O sea, cuando aprendemos algo, justamente lo registramos en la memoria. Por eso ese curso es de memoria-aprendizaje, porque son dos procesos que van muy de la mano. Obviamente se estudian por separado como para uno tener un orden, ¿verdad? De estudio y demás, investigación y demás, pero al final trabajan en conjunto. Entonces, lo que llamamos memorizando, la idea es que, o más bien lo que aprendemos, lo memorizamos para poder recuperarlo posteriormente en el futuro. Ok, entonces, bueno, el aprendizaje sería ese cambio relativamente permanente, que viene justamente a causa de la experiencia. La idea es aprender justamente a través de la experiencia, ¿verdad? Incluso uno de los conceptos de inteligencia tiene que ver con esta capacidad de aprender, por medio de la experiencia, ¿verdad? De no cometer siempre el mismo error, sino que, podemos aprender, ¿verdad? Los errores que vayamos cometiendo. Que, por ejemplo, cuando aprendemos a andar en bicicleta, cuanto al concepto de memoria, tendría que ver más bien con la capacidad de retener, o sea, de almacenar esa información y después
posteriormente recuperar la información. Cuando hablamos de recuperar, básicamente es recordar, ¿verdad? Pero ese es el término que se ve más en los librillos, ¿verdad? Este recuperar, recuperación, pero básicamente es este proceso de recordar. ¿Ok? Por ejemplo, recordar la contraseña después de varios días sin haberla utilizado. Ok, tenemos múltiples sistemas que vamos a estar viendo durante todo el cuatrimestre, bueno, para la primera mitad del cuatrimestre, ¿verdad? Que es la parte de la memoria. Vamos a ver los diferentes categorías de memoria, los diferentes sistemas. Por ejemplo, la memoria episódica, que tiene que ver con los eventos personales, como les decía, episódica como si fueran los episodios de mi vida. Por ejemplo, recordar mi cumpleaños, mi grabación, un viaje que hice, ¿verdad? Algún paseo. Y tenemos también la memoria procedimental, entre otras, ¿verdad? Que vamos a estar viendo más adelante. Que la procedimental tiene que ver con habilidades motoras, andar en bicicleta, tocar un instrumento, o por ejemplo, cuando aprendemos a conducir. Ok, un poquito de historia. Bueno, sabemos, ¿verdad?, que la psicología nace desde la filosofía en la antigua Grecia y demás. Tiene raíces filosóficas, principalmente en la antigua Grecia, por ejemplo, con Aristóteles, con Platón, los que autores, ¿verdad?, que vieron durante la introducción a la psicología o historia de la psicología. Y que, bueno, en el caso de Aristóteles, ¿verdad? Que era más del lado de asociacionismo, perdón, que él planteaba entonces que nosotros, por medio de asociaciones y por medio de la experiencia, ¿verdad? Íbamos creando esas asociaciones. Por ejemplo, ya asociaba las nubes oscuras, ¿verdad? Con el hecho de que tal vez vaya a llover, ¿verdad? Por medio de la experiencia, por medio de la observación, yo veía que cada vez que se ponía oscuro, llovía, entonces yo después digo, bueno, puedo pronosticar, ¿verdad? Que posiblemente si está muy oscuro, es muy probable que llueva, ¿verdad? Entonces tomo decisiones, ¿verdad? Y me armo con full abrigo, ¿verdad? Con buena ropa cerrada y demás, zapatos cerrados para, por aquello del aguacero, ¿verdad? Pero él decía entonces que a través de la observación y a través de asociaciones vamos creando ese conocimiento, ¿verdad? Desde el empirismo. El empirismo es el conocimiento a través de la experiencia, a través de los sentidos. Que posteriormente viene también la teoría evolutiva, que va a influenciar mucho en lo que es el aprendizaje. Entonces ya aprendemos no solamente por medio de observación, sino que aprendemos también en este caso, cuál es la función del aprendizaje, ¿verdad? Para adaptarnos, para poder sobrevivir y que no sea solamente como aprendizajes casuales, ¿verdad? O así que salen así de la nada, sino que tienen algún objetivo, alguna función, y que entonces Darwin nos da esa visión, ¿verdad? De empezar a entender los fenómenos de la naturaleza desde su función. ¿Cuál es la función que está cumpliendo? ¿Cuál es la función adaptativa que está cumpliendo? Que posteriormente ya sale lo que es la psicología experimental, ¿verdad? Como tal, el nacimiento de la psicología experimental por medio de la fundación del primer laboratorio de psicología experimental, justamente, por parte de nuestro amigo Wilhelm Wundt, padre de la psicología. Y que con ese nacimiento, ¿verdad? Ya empiezan a surgir también otras escuelas, como la escuela de Würzburg y demás, y otros investigadores que empiezan también a hacer descubrimientos asociados al aprendizaje. Entre ellos tenemos a Ebbinghaus con la curva del olvido, que también vamos a comentar más adelante. Pavlov con el condicionamiento clásico, ¿verdad? Con sus perritos y la salivación de los perros y cómo podía condicionar la salivación a un sonido, ¿verdad? Un estímulo incondicionado. También vamos a tocar esos temas, como les digo, más adelante ya más a profundidad. Tenemos también a Thorndike, que Thorndike, bueno, tiene varios aportes, entre ellos muy importantes dentro del aprendizaje, lo que es el aprendizaje por ensayo y error, ¿verdad? Él fue el que planteó este tipo de aprendizaje, donde no hay una estrategia definida, ¿verdad? Para ese aprendizaje, sino que simplemente es como probamos y si funcionó, funcionó, y si no funcionó, no funcionó. Por ejemplo, cuando vamos, qué sé yo, a un lugar, digamos que vamos a la U, ¿verdad? Al aula, y entonces tenemos el teléfono sin batería y ocupamos cargarlo. Entonces vemos que hay un montón de enchufes, ¿verdad? Donde podemos conectar el teléfono. Entonces, normalmente lo que hacemos es justamente ese tipo de aprendizaje, ensayo y error. Empezamos a probar los enchufes, ¿verdad? A ver en cuál sí está cargando y cuál no está funcionando. Y si el primero que lo conecté funcionó, bueno, ahí se quedó, ¿verdad? Si no funcionó, vamos con el siguiente. Y nada, vamos probando por ensayo y error y listo, ¿verdad? Ese tipo de aprendizaje. Otro de los aportes de Thorndike, que es la ley del efecto. Él planteaba de que la probabilidad de que se repitiera una conducta se tenía que ver también con las consecuencias, cuando las consecuencias eran placenteras, entonces había más probabilidad, ¿verdad?, que se reprodujera o que se repitiera esa conducta, esa ley del efecto y las consecuencias. Que bueno, también iban a servir de base para lo que posiblemente iba a ser el condicionamiento operante de Skinner. Tenemos la era conductista, justamente con nuestro amigo Skinner, pero también tenemos a Watson, que es el padre del conductismo, ¿verdad? Watson. Tenemos también a Clark Hull y a Tolman,
dentro de el medio conductista. Tolman tal vez un poquito de los que estaban más alejados, ¿verdad? Del conductismo, ya que él hablaba de los mapas cognitivos. Eran los primeros conductistas que ya se estaban inclinando a integrar también en la investigación los procesos mentales que los conductistas hayan dejado de lado. Recordemos que el conductismo se centra en la conducta observable y dejan de lado todo lo que son procesos mentales internos. Pero bueno, Tolman es uno de los que empiezan ya como a quebrar ese paradigma dentro del conductismo. Posteriormente ya viene la revolución cognitiva, ya entonces se integra, ¿verdad? En la investigación, justamente los procesos mentales, no solamente se integra, sino que se hace la prioridad, ya ese es el objeto de estudio más bien, en vez de dejarlo de lado, más bien ahora le damos prioridad a los procesos mentales que el conductismo haya dejado de lado. Tenemos, por ejemplo, a George Miller, que lo vamos a estar viendo mucho en este curso, con su aporte del número mágico, el 7 más menos 2, que vamos a verlo más adelante, qué significa ese número mágico y ese 7 más menos 2. También tenemos a Simon, tenemos a Chomsky, que Chomsky, bueno, muy importante porque él hace una crítica a un libro que hizo Skinner. Skinner, publica un libro que se llamó Verbal Behavior o comportamiento verbal, donde él planteaba de cómo se adquiere y se produce el lenguaje a base de explicaciones conductistas. Y Chomsky era un lingüista, justamente, de profesión, y él hace una crítica a ese libro de Skinner, y plantea de que y las explicaciones que está dando Skinner no son suficientes, ¿verdad?, para explicar el lenguaje. Él hace entonces su propia investigación y sienta bases también para muchas investigaciones a nivel cognitivo. En el caso de Chomsky fue más del lenguaje, y vamos a tener también otros investigadores que van a investigar justamente sobre otros procesos como atención, memoria y demás. Ok, hablamos, ¿verdad? Aristóteles, que me imagino que también lo vieron en Introducción a la Psicología, ¿verdad? Cuando vieron toda la parte de la filosofía. Entonces, bueno, básicamente igual ya lo comentamos, ¿verdad? Lo que es el asociacionismo, cómo vamos asociando las ideas a través de la experiencia, a través de la observación, y que no era como planteaba Platón, ¿verdad? Que Platón hablaba de esta alma inmortal y que vivía en el mundo de las ideas y que entonces por medio del razonamiento era que podíamos lograr, ¿verdad? A las verdades universales. Aristóteles más bien decía que no había ningún alma inmortal y que se descubríamos a través de la experiencia. Ok, entonces él lo que buscaba, ¿verdad? Era justamente a través de la observación poder tener o hacer predicciones, ¿verdad? Sobre los posibles cambios en el ambiente, por ejemplo, el que les daba, ¿verdad? Las nubes oscuras y la lluvia. Y bueno, él habla entonces de que está ahí como diferentes tipos de leyes que seguimos para justamente hacer esas asociaciones. Entre ellas tenemos la ley de la contigüidad, que básicamente lo que plantea es que las ideas que están juntas, tanto en el tiempo como en el espacio, se tienden a asociar. Por ejemplo, esto nos llega un olorcillo como a café, ¿verdad? Y nos hace recordar el desayuno de esta mañana, por ejemplo. Tenemos la ley de la semejanza, que las cosas similares también van a evocarse, ¿verdad? Unas a otras en nuestra mente, van a estar como asociadas, ¿verdad? Entre sí. Por ejemplo, ver un gato doméstico nos hace pensar tal vez en un tigre o en un león, ¿verdad? Más que un pájaro o que un perro. Pensamos más bien como en elementos similares, ¿verdad? Y tenemos la ley de contraste, que más bien entonces en este caso son los opuestos, ¿verdad? Los opuestos se conectan mutuamente en nuestro pensamiento. Por ejemplo, pensamos en frío, pensamos en calor, en amor, odio, ¿verdad? Y todos estos dicotomías, ¿verdad? O esos polos. Ok, tenemos en este caso al dualista Descartes, ¿verdad? Y algunos de los empiristas, entre ellos Locke y James. Y vamos a ver algunos de los aportes también que plantean esos señores. Empezando con Descartes, con el dualismo. Él seguía la corriente de Platón, ¿verdad? De donde la mente y el cuerpo eran elementos diferentes, no eran parte de la misma sustancia, como si lo planteaba Aristóteles, ¿verdad? Para Aristóteles sí era mente y cuerpo la misma sustancia, no hay alma inmortal, ¿verdad? Según Aristóteles, se muere el cuerpo, se muere también el alma. Pero bueno, Descartes sí seguía la línea de Platón, donde mente y cuerpo son entes separados. Ok, tenemos también a Locke, que bueno, él era también uno de los racionalistas, perdón, de los empiristas, y él decía que también, siguiendo la ley, Aristóteles más bien, él decía que no teníamos esa alma inmortal, que no es como que tengamos el conocimiento trascendental, ¿verdad? Las verdades universales del mundo perfecto de Platón, o el mundo de las ideas de Platón, sino que nacemos como un libro en blanco, ¿verdad? Lo que planteaba, lo que se fue como al otro extremo, ¿verdad? Él hablaba entonces del término famoso de la tabula rasa o de la tabla rasa, o básicamente como si fuera una pizarra en blanco, ¿verdad? Él decía, entonces nacemos sin saber absolutamente de nada.
Y a través de las experiencias que vamos adquiriendo conocimiento. Ahora sabemos que tampoco está en el extremo, ¿verdad? De que no es que nacemos absolutamente en blanco, sino que ya traemos también algún conocimiento y alguna programación a nivel genético, ¿verdad? Incluso procesos que hacemos de forma inconsciente justamente para poder sobrevivir. Tenemos también a William James, que él, bueno, hace investigaciones con respecto a lo que son los hábitos y también la experiencia siguiendo esta línea del empirismo, que él habla, ¿verdad?, de cómo los hábitos se van moldeando a través de la repetición y de la experiencia, cómo se van automatizando, ¿verdad? Y básicamente va a ser como la base, ¿verdad? Lo que posteriormente vamos a conocer como la plasticidad cerebral, esa capacidad de generar conexiones nuevas y conocimiento nuevo. Por ejemplo, cuando leemos un libro, ¿verdad? Empezamos a leer un libro, vemos personajes, nombres, ciudades, relaciones entre personajes, contextos y demás, y toda esa información, básicamente no la tenemos hasta que empezamos a leer el libro. Empezamos a leer el libro, tenemos que incluir esa información dentro de nuestro cerebro, ¿verdad? Para que el día de mañana o de paso mañana o dentro de una semana, cuando abramos el libro nuevamente, me acuerde qué era cada personaje, ¿verdad? Cuál era el contexto y demás. Entonces, en el momento que yo empiezo a leer el libro, justamente se van creando conexiones nuevas, ¿verdad? Donde se va registrando esa información. Y si yo llego mañana y la vuelvo sigo leyendo, esas conexiones se van a reactivar. En cada reactivación se van a ir fortaleciendo. Es muy diferente a que si yo leo hoy y luego lea dentro de 2 meses, pasaron 2 meses sin ninguna reactivación, y ya probablemente me acuerde muy poco de lo que haya leído el libro, ¿verdad? Tal vez tenga que empezar otra vez desde cero, ¿verdad? Porque ya pasó mucho tiempo y ya no me acuerdo mucho de lo que estaba leyendo, lo que estaba pasando. Ok, la experiencia no es algo que nos sucede, sino algo que hacemos con lo que nos sucede, ¿verdad? No es como que las cosas pasan así nada más, sino que nosotros también tenemos que ser proactivos, ¿verdad? Dentro del tiempo, dentro de nuestra vida. Y el aprendizaje transforma cada experiencia en conocimiento duradero. Ok, bueno, a raíz de eso, ¿verdad? Se plantean entonces esos debates entre la herencia y el ambiente. ¿Será que nacemos como planteaba Locke, ¿verdad? Como una tabla rasa, como un libro en blanco? ¿O será que sí traemos conocimientos innatos, ¿verdad? Ese era como el debate, la herencia versus el ambiente, la naturaleza versus la crianza. Al principio, como en todo, mucha historia de la ciencia, ¿verdad? Son como polos, como equipos opuestos, como que se llevan ley entre ellos, ¿verdad? Como enemigos y demás. Y al final vienen otras personas, ¿verdad? Otros investigadores y terminan integrando esos conceptos. Por ejemplo, actualmente ya no es un debate, ¿verdad? Entre herencia y ambiente, sino que conocemos, ¿verdad? De que es un poquito de los dos, ¿verdad? No son excluyentes. Ok, bueno, mencionamos también a Darwin, ¿verdad? Con su visión de entonces buscar las funciones de los fenómenos, ya no solamente explicarlos desde simplemente la observación, ¿verdad? Y la descripción, sino encontrarle también esa utilidad, esa función que está ejerciendo ese fenómeno como tal. Por ejemplo, se da mucho en el conductismo. En el conductismo siempre buscamos cuál es la función de una conducta para encontrar de qué forma podemos cambiar la conducta por una conducta más adaptable, pero consiguiendo el mismo objetivo, ¿verdad? La misma función. Por ejemplo, les comentaba, ¿verdad? Que el conductismo se utiliza mucho para chiquillos que son berrinchudos y chiquillos que son así más chiquillos, ¿verdad? Más pequeñitos. Entonces, por ejemplo, en el caso del berrinche, ¿verdad? Es una conducta que la función que está cumpliendo es de que la búsqueda de atención, ¿verdad? Que mami venga y aunque sea me regañe y me pegue, pero al menos me está dando atención, ¿verdad? Tal vez no la atención que él quiere, él prefería tal vez una atención como de cariño, ¿verdad? Palabras bonitas, pero y al no recibir eso, de la única forma de recibir atención es a través del berrinche. Entonces él hace el berrinche, ¿verdad? O tira los juguetes y demás, y la mamá viene corriendo a regañarlo. Entonces decimos, ok, la función del berrinche es que está buscando atención. Entonces la idea es que tenga esa atención, pero con una conducta diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que la dinámica en esos casos suele ser la misma, ¿verdad? Cuando el chiquillo está jugando tranquilo, cuando debería recibir atención, no recibe atención, ¿verdad? El chiquito está jugando tranquilo, ni hace bulla ni nada, y la mamá está ahí viendo el Netflix o cocinando o haciendo trabajos o lo que sea, ¿verdad? Reportes o informes del trabajo, lo que sea, ¿verdad? Y el chiquillo ahí tranquilo, no, nadie le da atención. En el momento que el chiquillo empieza a gritar y empieza a tirar juguetes, ahí ya sí, mamá corre a regañarlo. Entonces, por ejemplo, en las consultas, ¿verdad? Uno les dice que hay que darle vuelta a la tortilla. Si antes corría para regañarlo cuando se portaba mal, y más bien lo ignoraba cuando se portaba bien, más bien es hacerlo al revés.
Lo vamos a ignorar cuando se porte mal, cuando haga el berrinche, y lo vamos más bien a premiar o darle esa atención cuando se porte bien. Entonces, de esta forma, el chiquillo lo que aprende es que la función que cumplía el berrinche de recibir atención ya no cumple la función. Ya mamá no va a correr a darle esa atención. Y entonces ya va perdiendo ese poder, ¿verdad? Esa conducta, y la conducta ya pierde sentido. No tiene sentido porque no logra la consecuencia que estaba consiguiendo antes. Y se da cuenta que incluso hay una conducta alternativa para conseguir esa misma función, ¿verdad? Ese mismo objetivo. En este caso es jugar tranquilito, ¿verdad? Sin tirar los juguetes, y ahí mamá sí va a ir a darle esa atención, ¿verdad? Entonces ya se dando cuenta de que cuál es la conducta que tiene que utilizar para recibir esa atención. Pero buscamos eso, ¿verdad? ¿Cuál es la función que cumple la conducta para ver cuál otra conducta que sea más adaptable podemos utilizar para lograr ese mismo objetivo, esa misma función? Ok, bueno, para Darwin el aprendizaje es muy importante, ¿verdad? Porque básicamente nos permite adaptarnos al ambiente tan cambiante. Siempre está cambiando, ¿verdad? El ambiente. Siempre hay avances tecnológicos, avances a nivel social, geopolíticos y demás. Hay mucho movimiento. Entonces no hay un manual como de vida, ¿verdad? De qué se tiene que hacer en cada situación de vida, porque siempre está cambiando. Siempre hay cosas nuevas, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que estarnos adaptando a tiempo real, y que justamente el aprendizaje nos permite esa adaptación, y por lo tanto también la capacidad de reproducirnos y de sobrevivir, como tanto de forma individual como especie también. Ok, bueno, Darwin nos deja algunos legados, ¿verdad? Entre ellos la capacidad de heredada, de cómo se van heredando algunos aprendizajes, ¿verdad? A nivel de especie. Por ejemplo, muchos miedos son heredados. Por ejemplo, el miedo como a los colmillos, la sangre, las garras, tienen un principio, ¿verdad? También muy primitivo, de la época de los cavernícolas, o el miedo a la oscuridad también, porque en la oscuridad es cuando salen todos los depredadores y demás. Entonces son como miedos que vamos arrastrando también a lo largo de las especies, o a lo largo, perdón, de la evolución. Que también, bueno, el cerebro viene preparado para aprender. Por ejemplo, incluso, bueno, hablando del lenguaje, por ejemplo, cuando aprendemos una lengua, hay un momento crítico, ¿verdad? Para aprender un lenguaje, y que pasado ese momento crítico en el desarrollo, si el niño o la niña no aprendió a hablar, ya posteriormente se les dificulta muchísimo. No sé si han escuchado o han visto, por ejemplo, casos de los llamados niños de la jungla, ¿verdad? Niños que tal vez fueron abandonados, o incluso tal vez no abandonados, vivían tal vez en un sótano con cero estimulación, ni siquiera recibían la luz del sol, peor que un perro, ¿verdad? Una rata en una jaula. Tal vez papás esquizofrénicos, ¿verdad? Que no tenían las condiciones para poder hacerse cargo de sus hijos, y los tenían encerrados y demás. Llega cuando los descubren, ¿verdad? Cuando los rescatan ya están grandes, ya están casi adolescentes, y no logran desarrollar el lenguaje. Ya pasó como ese momento crítico de aprendizaje. Tenemos también el concepto de la ventaja adaptativa, o la ventaja selectiva, que básicamente son características, ¿verdad?, que van saliendo en diferentes individuos de una misma especie, y que representa una ventaja con respecto a los demás miembros de la misma especie, ¿verdad?, para la adaptación y la supervivencia. Por ejemplo, no siempre los organismos tuvieron una visión, este, por lo menos los primates, ¿verdad?, y los monitos, y ya después los humanos, la visión a colores. Los primeros primates tenían visiones blanco y negro, ¿verdad? Sin colores. Y los primeros monitos, ¿verdad? Primeros primates que tenían ya visión a color, y tenían una ventaja con respecto a los demás. Por ejemplo, sabían cuál era la fruta que estaba más madura, ¿verdad? La que estaba mejor. Sabían distinguir incluso entre la fruta y la hoja, por ejemplo, ¿verdad? De un árbol. Entonces, les permitía también esa adaptación, o esa ventaja con respecto a los demás miembros de la misma especie. Y tenemos, bueno, diferencias individuales. Tenemos a Francis Galton, que también lo vamos a estar mencionando durante el curso, que, bueno, él fue un primo incluso de Charles Darwin, y que siguió, ¿verdad?, esta línea de Charles, y empezó a investigar variaciones más individuales. Por ejemplo, hacía investigaciones sobre las huellas dactilares. Ok, vamos ahora con Hermann Ebbinghaus, que, bueno, lo mencionó hace un poquito, ¿verdad? Ahí por encimita nada más, que él, bueno, hace estudios sobre la memoria, y él nos habla de la curva del olvido, que sería esa curva que está como por acá más o menos. Él decía que al inicio tendemos a olvidar rápidamente, ¿verdad? En las primeras horas principalmente, pero que luego el ritmo de ese olvido se va a ir desacelerando. Entonces, por ejemplo, una de los aportes también de Ebbinghaus fue la metodología que utilizó, ya que él lo que hacía era intentar que las personas memorizaran
palabras o frases o sílabas, ni siquiera eran palabras, eran sílabas que no tenían sentido. Esto para evitar de que tal vez una palabra que me fuera más familiar iba a ser más fácil para mí recordarla, ¿verdad? Entonces, como para quitar esos sesgos, ¿verdad? Y esas posibles interferencias en la investigación, entonces utilizó sílabas sin sentido, por ejemplo, esas están por acá, ¿verdad? Como WUX o CAZ. Y bueno, él desarrolló este experimento y hizo ese descubrimiento de la curva del olvido. Ese es el aporte de Ebbinghaus, ¿verdad? La curva del olvido principalmente. Por ejemplo, nosotros nos da un número de teléfono y podemos llamar casi que inmediatamente, ¿verdad? Si es como inmediato, pero si pasa unos segundos ya no me acuerdo de cuál era el número de teléfono, ¿verdad? A no ser que le haga memoria, ¿verdad? Y lo esté repasando mentalmente. Y no sé, como 3, 8, 5, no sé qué, ¿verdad? Entonces, a base del repaso, ahí podemos mantener la información, ¿verdad? Para que no se vaya olvidando. Y que entonces repasándolo, incluso podemos superar esa curva del olvido y que ya posteriormente va a ser más difícil que se nos olvide si no repasamos, ¿verdad? Tenemos también el efecto del ahorro, que bueno, él también se dio cuenta que cuando reaprendíamos algo, se requería menos esfuerzo, ¿verdad? Menos recursos, incluso menos tiempo para aprenderlo que cuando lo aprendíamos inicialmente. Por ejemplo, volver a conducir después de meses sin hacerlo es más fácil que hacerlo en la primera vez, ¿verdad? Que se va entonces registrando esos aprendizajes y que a pesar de que tal vez no lo repasemos, por lo menos quedan algunas bases, ¿verdad? Y que facilitan el aprendizaje en comparación a la primera vez que empezamos desde cero. Entonces, tal vez se va olvidando información, sí, pero quedan tal vez algunos residuos ahí que facilitan ese reaprender, ese reaprendizaje. Ok, y lo que les comentaba, ¿verdad? También está ese aporte de la metodología muy rigurosa, intentando, ¿verdad? Cualquier sesgo que pudiera justamente confundir los resultados de la investigación. Ok, tenemos a Iván Pavlov con su condicionamiento clásico, con los perritos y su salivación. Muy interesante la historia de Pavlov, ¿verdad? Porque él ni siquiera estaba estudiando nada, es lo que descubrió. Él estaba investigando más procesos digestivos en los perritos, en los animales, pero casi como que casualidad, ¿verdad? Ahí como de chiripa, como dicen, ¿verdad? Hizo ese descubrimiento del condicionamiento clásico. Ok, me imagino que sí saben la historia, ¿verdad? De este experimento. Básicamente, él lo que estaba haciendo era investigando la salivación de los perros, les tenían electrodos, ¿verdad? O dispositivos para medir justamente la cantidad de salivación. Él, bueno, para cuando le da a comer a los perros, él tiene una campanita, ¿verdad? Para llamar a los perros. Y siempre lo hacía de esta manera, ¿verdad? Siempre lo repetía. Sonaba la campanita, venía el perro y le daba la comida. Al otro día igual, ¿verdad? Sonaba la campanita, venía el perro y le daba la comida. Entonces era repetitivo, repetitivo está como ese ritual, ¿verdad? Era como un tipo de ritual. Sonido, la campana, comida. Sonido, la campana, comida. Eso sí, al inicio sonaba la campana, no había registro de salivación, el perro llegaba, le daban la comida y donde ya veía la comida o le llegaba el olor de la comida, ya él empezaba a salivar. Creo que pasó que, como se hizo tanta repetición, ¿verdad? De este emparejamiento de estímulos entre el sonido de la campana y la presentación del alimento, Pablo un día se dio cuenta de que con solamente que estaba sonando la campana, ya el perro estaba salivando como si tuviera la comida enfrente. Ya estaba causando la respuesta con un estímulo que no debía de generar esa respuesta, ¿verdad? Incluso al principio no la generaba. O sea, al tocar la campana, el perro no salivaba al inicio. Ya después, fue después de muchas repeticiones donde se emparejó dos estímulos, ya el perro generaba la respuesta, incluso sin tener la comida enfrente. Ok, tenemos a Thorndike, que, bueno, les hablaba, ¿verdad? De la ley del efecto y el aprendizaje por ensayo y error. Él, bueno, hizo algunas cajas problemas donde metía a gatos principalmente. Y por ejemplo, hay uno que es más famosillo, donde él tenía como una jaula, tenía el gatillo adentro y afuera le ponía alimento, afuera de la jaula. Y para abrir la jaula tenía como un tipo de hilo. Al final del hilo había como un tipo de palanca que él tenía como que jalar, ¿verdad? Jalar el hilo para poder levantar la puerta. Entonces el gatillo y simplemente empezaba como a explorar, ¿verdad? Toda la jaula. Y incluso al principio tal vez le pasaba por inadvertido el cosillo, ¿verdad? Así que está guinando, hasta que ya empieza a medio tocarlo. Se da cuenta de que con esto abre, ¿verdad? Y puede obtener el alimento. Y entonces ya empieza a repetir la conducta. Entonces él se da cuenta primero que nunca le enseñó al gato cómo abrir la jaula, ¿verdad? Sino que el gato por sí mismo lo descubrió. Aprendizaje y error, probando ahí, indagando por toda la cajilla.
Y segundo, que como le estaba dando al alimento, reforzaba también esa conducta y hacía que la conducta se repitiera. Y el gato posteriormente ya no tenía que hacerlo del principio, sino que ya le iba quedándose el registro, ¿verdad? Ya entonces ya no, las próximas veces ya no indagaba por toda la jaula, sino que ya iba directamente a la palanquita que le permitía, ¿verdad?, abrir la jaula. Que habla también, bueno, en este caso, ¿verdad?, de estas consecuencias que no van a moldear la aprendizaje, si son consecuencias satisfactorias o que generan un placer, vamos a tender entonces a repetir esas conductas. Por ejemplo, seguimos una cierta ruta, ¿verdad? Ya sea para ir al trabajo, para ir a la U, de vuelta o así, porque tiene menos tráfico, ¿verdad? Ya vamos, incluso hemos hecho la prueba y error, ¿verdad? Ensayo y error, de probar otras rutas, ya tenemos una definida que es a la que nos genera mayor placer, ¿verdad? Mayor satisfacción porque nos encontramos menos tráfico cuando regresamos, por ejemplo, del trabajo. Ok, entonces, en el caso de Pavlov, ¿verdad? El aprendizaje fue asociación, y asociamos estímulos. En el caso de Thorndike, hablaba bien de las consecuencias, ¿verdad? De las conductas y que cómo pueden moldear también ese aprendizaje. Ok, en la hora conductista, hablamos, ¿verdad? Por encimita ahí de Watson, de Hull, de Skinner y de Tolman. Recordemos, primeramente, que el conductismo se centró en conducta observable, dejaba de lado cualquier proceso cognitivo, cualquier proceso mental que no se pudiera observar directamente, ya que para ellos indagar en eso era mera especulación, no se podía confirmar o no había evidencia, ¿verdad?, para poder confirmar esos procesos internos. También hay que meterse, ¿verdad?, o contextualizarse, ¿verdad?, en un momento histórico, qué estaba pasando, qué recursos tenían en ese momento. Obviamente en ese momento no tenía las técnicas de neuroimagen que tenemos ahora, ¿verdad?, de poder ver el cerebro en tiempo real y ver la activación de diferentes partes del cerebro al realizar, por ejemplo, una actividad de memoria, una actividad de atención, una actividad de lenguaje o de lectura, ¿verdad?, donde podemos ver el cerebro este, activándose en diferentes áreas. Entonces ellos, como no podían observarlo, no tenían técnicas de neuroimagen, ¿verdad?, para ver el cerebro en acción. Entonces decían eso mejor, lo dejamos de lado, mucha especulación, centrémonos en lo que sí es observable, en lo que sí podemos confirmar, ¿verdad?, y validar. Entonces, bueno, tenemos a Watson, que es el conductista ahí como los más radicales, ¿verdad? Él sí se enfocó solamente en observable. Él incluso planteaba de que los objetivos del conductismo debían ser el predecir, el controlar la conducta, para tanto poder predecirla como, bueno, explicarla primero, para poder entonces predecirla y por lo tanto también controlar a la gente. Él incluso hubo un momento en el que él dijo, pueden darme un grupo de 20 niños y yo escogen uno al azar y me dicen cuál profesión quieren que sea y yo lo construyo, ¿verdad? Yo puedo hacer cualquier niño, un bombero, un policía, a base simplemente de estímulos y de este condicionamiento. Obviamente, bueno, eso fue lo que él soñó, ¿verdad? Pero obviamente después se dieron cuenta que no era tan fácil, ¿verdad? Que no era solamente estímulo y respuesta, sino que somos más complejos que esa explicación un poco revolucionista. Que hay aprendizajes que sí son así como esa tipo de asociación más simple de estímulo y respuesta, pero no abarca la explicación para todos los aprendizajes. Ok, por ejemplo, estudiar cómo alguien reacciona ante un ruido fuerte y no lo que piensa sobre ese ruido, ¿verdad? Nos enfocamos en conductas observables, que si peló los ojos, que si pegó un brinco, ¿verdad? Que si incluso podemos valorar también temperatura, se le bajó la temperatura, ¿verdad? Se puso frío, se puso blanco, ¿verdad? Todo lo que fuera observable. Ok, tenemos a Skinner que se desarrolla el condicionamiento operante, amplía un poco más lo que había planteado Pavlov. La diferencia es que Skinner sí era más psicólogo, ¿verdad? Que Pavlov. Pavlov era más de la parte del área digestiva y más médico. En el caso de Skinner sí se metió más en la parte de la psicología. Y él habla entonces también, aparte del estímulo y respuesta, amplía y le mete la parte de las consecuencias. Entonces toma, ¿verdad?, de Thorndike, de la ley del efecto, y hablar entonces de reforzamientos y de castigos, donde el reforzamiento positivo es cuando, o más bien, va a separar, ¿verdad?, reforzamiento positivo y negativo y castigo positivo y negativo. En el caso, yo siempre lo explico de esta manera, así es como lo entiendo, o así es como me lo aprendí más bien. Por ejemplo, cuando hablamos de positivo y negativo, no piensen en qué es bueno o qué es malo, o que sea agradable o desagradable. Más bien piensen en qué es en matemática. Positivo como un más, ¿verdad? Como el signo de positivo de más, y el negativo como menos. Entonces, cuando es positivo es porque está agregando algo, está sumando algo, por eso es como la suma, ¿verdad? Y el negativo es como la signo resta, estamos quitando algo, estamos restando algo.
En el caso del reforzamiento positivo, agregamos algo que es agradable. Entonces, bueno, como se portó tan bien hoy, se sacó también tan buen el examen, se ganó un helado. En el caso del reforzamiento negativo, entonces quitaríamos algo que sea desagradable para el niño. Por ejemplo, si el niño yo ya está acostumbrado a que termina de comer y tiene que dar el plato, yo le puedo decir, bueno, como hoy se sacó buen examen, hoy no tiene que dar el plato. Pero entonces le quitamos algo que tal vez es desagradable para el niño. Y en el caso de los castigos también, ¿verdad? Él va a hablar de castigos positivos y negativos. Vamos a comentarlos igual más adelante, pero tienen la misma explicación, ¿verdad? Negativo quitamos, positivo agregamos. En el caso del castigo, entonces, castigo positivo, le estamos agregando algo que sea desagradable. Por ejemplo, en las épocas de mi infancia, ¿verdad? El chancletazo. Este, o, por ejemplo, ponerles alguna tarea, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, no hablar solamente su plato, sino que hablar el plato de todos, ¿verdad? De toda la familia. Le agregamos entonces algo que sea desagradable. Y en el caso del reforzamiento negativo, perdón, del castigo negativo, sería quitarle algo que sea agradable para el niño. Por ejemplo, se queda sin el teléfono, ¿verdad? Bueno, usa el teléfono hasta dentro de 3 días porque está castigado. Entonces le quitamos algo que es agradable para el niño. O se queda sin play, ¿verdad? O se queda sin ir a jugar con los compañeritos o con los vecinos. Ok, tenemos a Clark Hull y a Edward Tolman, que, bueno, en estos casos son como dos polos opuestos, ¿verdad? Estos dos señores, porque en el caso de Clark Hull va más del lado de Watson, ¿verdad? Más del lado de ser un poco más radical en cuanto al conductismo. Incluso él tenía el sueño de no solamente predecir, sino incluso hacer fórmulas matemáticas para predecir las conductas de los seres humanos. Él era muy matemático, él era matemático también de profesión, aparte de psicólogo y demás. Entonces él se centró, ¿verdad?, a buscar esa ciencia predictiva de la conducta y hacer fórmulas matemáticas. Obviamente fue un sueño y no somos tan sencillos, ¿verdad?, como para meternos en fórmulas matemáticas, pero sí fue también como un polo muy opuesto, ¿verdad?, de matematizarlo todo. Luego tenemos a Edward Tolman, que, bueno, él, como les comentaba, va a aportar estos mapas cognitivos, entonces se va a inclinar más por el área más cognitivista. Es uno de los primeros conductistas que rompen este paradigma, ¿verdad? De solamente la conducta observable, sino que él habla entonces de representaciones, perdón, mentales y de mapas cognitivos que nos orientan en nuestra vida, ¿verdad? Y en el procesamiento de la información. Tenemos como bases estructuradas, ¿verdad? Como esquemas. Entonces, cada vez que nos llegan estímulos, no es como que el estímulo simplemente entre, sino que cuando entra, lo comparamos, por ejemplo, con experiencias previas y demás para darle un sentido, darle un significado a lo que estamos viviendo. Ya que, por ejemplo, ¿verdad? Si hubiera sido como planteaban Watson o Skinner, de que todo era estímulo-respuesta, o que a través del ambiente podíamos condicionar a las personas, sería como que ante una misma situación, todos reaccionan igual, ¿verdad? Ante un mismo estímulo, todo el mundo debería tener la misma respuesta según ellos. El problema es que no es así. Sabemos que cada persona procesa la información y vive y experimenta el mismo fenómeno, la misma situación de una forma diferente. Ante un mismo estímulo, todos reaccionamos diferente. Entonces tiene que haber algo, ¿verdad?, en medio entre el estímulo y la respuesta que haga que las respuestas sean diferentes entre las personas. Entonces ahí es donde entran los cognitivistas, ¿verdad? Y empiezan a investigar justamente eso que está en medio entre estímulo y respuesta. Y empiezan a investigar justamente todo ese proceso que está en medio. Que la ventaja del conductivo fue que sí aplicó mucha la parte de la ciencia rigurosa, ¿verdad? Métodos muy del método científico, muy de la ciencia positivista, ¿verdad? Todo verificable, todo medible y cuantificable, pero también pecaba, ¿verdad?, de negar, o no tanto negar, tampoco era que decía que no existían, simplemente que tal vez lo menospreciaron, por así decirlo, ¿verdad? O incluso también por la limitación de recursos de poder investigar esos aspectos, ¿verdad? Lo dejaban como de lado. Pero el problema es de que justamente al dejarlo de lado, revela las limitaciones que tiene este enfoque del conductismo, ¿verdad? No logra explicar muchos aspectos, entre ellos el lenguaje, por ejemplo, la creatividad del lenguaje. ¿Cómo podemos crear una frase que no hemos escuchado nunca? Solamente con conocer, por ejemplo, lo que son reglas gramaticales, podemos construir frases que no hemos escuchado nunca. Y eso no lo puede explicar el conductismo. ¿Qué se genera entonces la crisis del conductismo? Justamente,
después de que Skinner desarrolla su libro Verbal Behavior o Comportamiento Verbal, viene Noam Chomsky y publica una respuesta básicamente, ¿verdad?, a esa publicación que hizo Skinner, trayéndose abajo básicamente toda la explicación que planteó Skinner en su libro, ya que no podía explicar, ¿verdad?, la creatividad de frases nuevas, o cómo, por ejemplo, los niños van construyendo frases, ¿verdad?, entendiendo un poco las reglas, perdón, gramaticales. Por ejemplo, un niño escucha yo tengo hambre, puede producir espontáneamente yo tengo sed o yo quiero agua. Sin haberlas oído antes, eso sugiere que hay reglas internas generativas y no es simplemente imitación de lo que escuchamos. ¿Verdad? Entonces, nosotros podemos generar frases que no hemos escuchado y esto es lo que no puede explicar el conductismo. ¿Cómo generamos respuestas que no hemos recibido el estímulo, ¿verdad? Para generar esa respuesta. ¿Cómo podemos crear algo desde cero? Entonces, bueno, a raíz de esta publicación o esta respuesta o esta crítica que hace Noam Chomsky, se ven entonces limitaciones del conductismo, principalmente en esa área del lenguaje. Recordar, ¿verdad?, que en este caso Chomsky era lingüista de profesión, entonces tenía más conocimiento sobre el lenguaje que Skinner en este caso. Y se generan entonces nuevas metáforas, o la famosa metáfora, ¿verdad?, muy cognitivista de la computación y cómo comparamos el procesamiento de la información de nuestro cerebro como el de una computadora. Así como una computadora tiene entradas, ¿verdad? Dispositivos de entradas, por ejemplo, un micrófono donde podemos incluir nuestro audio, ¿verdad? Entonces la computadora escucha, podemos meter imágenes, ¿verdad?, a través de un USB y demás. Así nosotros también tenemos dispositivos, ¿verdad? O dispositivos de entrada, que serán los sentidos, ¿verdad? Vemos a través de los ojos, escuchamos a través de los oídos, del gusto, el olfato, la piel, y que no solamente recibimos la información de forma pasiva, sino que hay un procesamiento activo dentro de nuestro cerebro que le hace sentido a esa información que viene entrando. Tenemos ese procesamiento y posteriormente tenemos también dispositivos de salida. Por ejemplo, en ese momento, ¿verdad?, que yo estoy hablando, estoy produciendo, ¿verdad?, el lenguaje, y es un dispositivo también de salida. Ok, tenemos el nacimiento entonces de la psicología cognitiva a raíz de esta crítica de Chomsky y otros investigadores que también en forma paralela o en forma contemporánea a Chomsky también están haciendo sus investigaciones, como por ejemplo las de Ebbinghaus con la memoria y otros que vamos a comentar por ejemplo, Miller con el número mágico, a Simon y a Nagel, que comenzaron entonces a hacer también investigaciones en esos procesos cognitivos que habían dejado de lado los conductistas, entre ellos atención, memoria, razonamiento, toma de decisiones, entre muchos otros. Se habló también en esa época de si esta corriente que venían haciendo, ¿verdad?, cognitivismo, iba a suplantar o iba a hacer que caducara el conductismo. En este caso simplemente fue como un avance, ¿verdad?, como que evolucionó el conductismo. Incluso, bueno, la teoría o el enfoque cognitivo-conductual mantiene, ¿verdad?, esa palabrita todavía el conductual, solamente que con un enfoque más cognitivo. En el enfoque cognitivo-conductual se utilizan también técnicas conductuales, pero con el enfoque o el objetivo de hacer cambios a nivel más bien de pensamiento, más cognitivos, ¿verdad? Más de procesos mentales. Ok, vamos ahora sí a hablar de Miller, de George Miller y su famoso número mágico. Él hace investigaciones también a nivel de la memoria, principalmente la memoria a corto plazo, y él empieza a investigar sobre cuál es la capacidad que tenemos para memorizar, cuántos elementos podemos memorizar en un pequeño momento, ¿verdad? Un momento dado. Que él propone entonces el número mágico del 7 más menos 2. ¿Qué significa ese 7 más menos 2? Es que, bueno, el promedio de 7 elementos puede llegar a más 2, o sea, a 9 o menos 2, que serían 5. Entonces, es como entre 5 y 9 elementos con un promedio de 7. Ese es el famoso 7 más menos 2. Incluso cuando vayamos al laboratorio y hagamos algunas de las pruebas de memoria, van a darse cuenta que muchas llegan justamente a 9 elementos, ¿verdad? Es como la límite de la prueba, a memorizar 9 elementos. Entonces, por ejemplo, recordar un número de teléfono, ¿verdad?, de 7 dígitos, solo durante unos segundos antes de marcarlo, ¿verdad? Podemos mantener esos 7 dígitos y marcarlo rápidamente, porque esa es la capacidad de la memoria a corto plazo
a no ser que ya el repaso, ¿verdad? Ya podamos almacenar la información. Pero mantenerla ahí por lo menos son 7 elementos en promedio. Entonces, sabiendo eso, podemos hackear, por así decirlo, ¿verdad? Nuestro cerebro y hacer trampillas, ¿verdad? Que si yo me doy cuenta entonces que solo puedo retener 7 elementos, yo puedo hacer trampa y en vez de memorizar un número de teléfono de 8 dígitos y memorizar 8 dígitos individuales, yo puedo agruparlos. A este proceso se le llama el chunking, ¿verdad? Como agrupar, de agruparlos. Entonces yo hago parejitas, por ejemplo. Entonces digo, ok, 81, 68, 32, 42. Entonces ya son 4 elementos. Ya en vez de ser 8, los convertí en 4, ¿verdad? Los reduje, entonces me hace más fácil acordarme de esos 4 elementos en lugar de acordarme de los 8 elementos. Son como trampillas, ¿verdad? Como técnicas de memoria que se pueden utilizar. Ahí vamos a estar hablando también de técnicas mnemotécnicas más adelante, que hay técnicas muy interesantes, ¿verdad? Para poder consolidar la información de forma más sencilla y que sea más fácil después recuperar esa información que fue almacenada. Ok, pues bueno, esto es lo del chunking, ¿verdad? Que les comenté. Tenemos entonces también la teoría del procesamiento de la información, donde no solamente somos seres pasivos, ¿verdad? Que recibimos información y listo, sino que entra la información y hay un procesamiento interno, ¿verdad? Y que tiene que ver no solamente con la información externa, sino también con nuestro mundo interno, con experiencias previas, aprendizajes y demás, que le den un significado y un sentido a lo que estamos viviendo. ¿Ok? Estamos viendo un estímulo, ¿verdad? Una experiencia, una situación en un momento, vemos en nuestro almacenaje, ¿verdad? En nuestro almacén de memoria, situaciones parecidas para saber cómo comportarnos, ¿verdad? O qué esperar en esa situación específica. Tenemos también a Simon y Newell, que bueno, se van a involucrar más en la parte un poquito más informática, con el sistema de procesamiento de información, en cuanto a símbolos y reglas lógicas y algoritmos, que también vamos a estar viendo más adelante. Son como dos formas en que trabaja la informática para procesar la información. Incluso, bueno, bueno, yo lo entiendo también como una metáfora, a mí siempre me gustan como metáforas, analogías, ejemplos, como para aterrizar la información, ¿verdad? Cuando es así como muy técnica. Por ejemplo, no sé si han utilizado alguna vez en sus correos la lista negra, ¿verdad? O el correo spam. Entonces, por ejemplo, hay como dos formas, ¿verdad? De utilizar el correo spam. Hay una forma que sería las reglas lógicas, ¿verdad? Donde más bien simplemente es una lista negra donde le vamos diciendo al correo, ¿verdad? Si llega un correo de esta dirección, va para spam. Y de esta, y de esta, y de esta, y de esta. Hacemos una lista, ¿verdad? De los correos que si llegan con ese emisor, ¿verdad? De una vez vayan al correo de spam. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a ser muy eficiente porque cada vez que detecte que llega de ese emisor, de una vez va a ir al correo de spam. Pero si llegan correos que son muy similares, con el contenido casi que igual, pero con otro emisor, ¿verdad? Con otra dirección, entonces no lo va a tirar a un spam, porque yo no le dije que lo mandara, ahora no está en la lista negra. En el que es de algoritmos, ¿verdad? Y de símbolos, tiene que ver más bien con aprendizaje más intuitivo. Entonces, está más cercano, por ejemplo, a la hora ahora con la IA, ¿verdad? Que es como esa capacidad de aprender. Entonces, por ejemplo, puede como detectar patrones. Entonces, tal vez no está en la lista negra esa dirección, pero el patrón del correo es muy similar a los que son como de spam, ¿verdad? O los que son una estafa o así. Entonces, no está explícitamente una regla de que esta dirección tiene que mandar al spam, pero que el mismo sistema reconozca, ¿verdad? Ese patrón de que esto posiblemente sea una estafa o sea un correo basura y lo manda entonces al correo basura. Entonces, como estos dos modelos, o hay reglas muy explícitas o más bien reglas como más de algoritmos, más globales, más flexibles, para que el mismo sistema vaya aprendiendo poco a poco con la misma experiencia, ¿verdad? Y ahora la IA va más por este otro lado, ¿verdad? De ir aprendiendo, por así decirlo. Ok, tenemos justamente los modelos conexionistas que tienen que ver con estas redes más distribuidas de procesamiento. Va muy de la mano con esta metáfora del procesamiento de la información de la computadora y el ser humano, ¿verdad? Entonces, como al principio salió la computadora, ¿verdad? Y empezaron entonces a utilizar la computadora para explicar al ser humano. Y ahora más bien utilizan al ser humano para desarrollar a un ser humano en una computadora, ¿verdad? Y tratar de emular, ¿verdad? Todos los procesos mentales en una computadora, en una máquina. No sé si llegaremos a verlo, ¿verdad? O si llegará el ser humano a ser capaz de eso, pero este,
ahí por ahí andan muchos esfuerzos, ¿verdad? Muchos recursos están entrando en esas investigaciones. Entonces, bueno, básicamente lo que estaba comentando, la verdad, el aprendizaje por ajuste, en este caso entonces no son reglas explícitas, sería como este aprendizaje, ¿verdad? De que no le digo exactamente una lista negra al correo para que me mande los correos a spam, sino que va identificando, ¿verdad? Como patrones, para entonces no ocupar reglas explícitas o muy indicadoras, ¿verdad? Sino que más bien se vaya adaptando a los diferentes patrones a lo que va recibiendo. Ok, en este caso, ¿verdad? Las redes distribuidas lo que plantea es que, básicamente es esto, ¿verdad? Como que hay redes, no es como un solo conjunto, sino que hay muchas áreas, ¿verdad? Que están interconectadas y que dependiendo de la información, va a haber como activación entre unas y otras, ¿verdad? Son como nodos. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, hay nodos de cuando yo tengo que hacer un papel de padre, cuando estoy con mis hijos, por ejemplo. Bueno, yo no soy padre, ¿verdad? Pero vamos como el ejemplo, ¿verdad? O por ejemplo, cuando estoy en el trabajo, que cuando estoy en el trabajo, activo otros nodos, ¿verdad? Otras conexiones para hacer el rol de profesor en este caso, o de psicólogo, ¿verdad? O el trabajo que esté desempeñando en el momento. Entonces tenemos como esas conexiones, ¿verdad? Están como agrupadas, están distribuidas, no están en un solo centro, sino que están distribuidas a lo largo también del cerebro. Que se habla también de que esas conexiones son resilientes, pueden funcionar efectivamente incluso con información incompleta o parcialmente dañada. Por ejemplo, podemos ver una fruta parcialmente dañada, ¿verdad? O que le falta algún pedazo, o de un ángulo que es inusual y aún así reconocer que es una manzana. O por ejemplo, la famosa manzana que está mordida, ¿verdad? De esa marca, muy famosa. Por más que le falte un pedazo a la manzana, sabemos que es una manzana, ¿verdad? Podemos completar figuras incompletas. Pero un poquito lo que después ya plantea, o más bien planteaba también la teoría de la Gestalt con el principio de cierre, ¿verdad? Que podemos entonces también figuras incompletas cerrar con nuestras experiencias previas. Entonces, el modelo simbólico tiene que ver con reglas más explícitas, sería esta lista negra, ¿verdad? Ese ejemplo que les daba con el correo, listas negras, reglas explícitas, muy claras y muy estructurado, ¿verdad? Muy secuencial. Por ejemplo, resolver un sudoku paso a paso. Mientras tenemos el modelo conexionista, donde ya no son reglas tan explícitas, sino que más bien son más implícitas, más de reconocer patrones y demás. Es menos robusto, pero es más bien más robusto, pero es menos explicable. Por ejemplo, reconocimiento facial instantáneo, ¿verdad? Acá reconociendo patrones. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, los primeros teléfonos que salían con la huella dactilar, ¿verdad? Que a veces costaba mucho que le captara la huella. Ahora cuesta mucho, ¿verdad? Ver un teléfono que se le dificulte ese proceso. Al principio también, ¿verdad? Estaban bien muy nuevitos, entonces no procesan la información también, tal vez tan precisa, y cada vez va siendo tecnología aún mejor, más precisa. Que tenemos también, bueno, igual no son excluyentes, ¿verdad? Estos modelos, muy importante. Igual se trabajan con modelos híbridos dentro igual de la IA. O sea, la IA trabaja tanto con modelos simbólicos, con algunas reglas más claras, pero también trabaja reconociendo patrones, ¿verdad? No son excluyentes. Ok, y ya para ir terminando, tenemos algunas estrategias aplicadas para optimizar el aprendizaje que también vamos a estar viendo durante básicamente todo el curso. Ya vamos a ir aprendiendo cómo funciona la memoria y cómo también sabiendo ese conocimiento de cómo funciona, cómo podemos entonces aprovechar ese conocimiento para aplicar técnicas, ¿verdad? Que nos faciliten tanto el aprendizaje como memorizar justamente lo que vamos aprendiendo. Por ejemplo, bueno, la atención va a ser el proceso inicial para cualquier aprendizaje. Si no hay atención, no hay aprendizaje, básicamente, ¿verdad? La atención va a estar también muy vinculada con la emoción, la motivación. Obviamente, si algo me motiva, la atención va a estar más fácil, ¿verdad? De meterse en lo que estoy viendo, porque me motiva, me emociona. A tal vez algo que es más forzado, más obligado, que ni me interesa. Entonces, tengo que poner atención porque estoy obligado a poner atención. Entonces, como un poco más defectuosa esa atención. Pero siempre va a ser requisito la atención para poder desarrollar el aprendizaje y posteriormente la memoria. Que, por ejemplo, olvidamos lo que leímos porque estábamos revisando el celular simultáneamente. O no sé si les ha pasado, tal vez leyendo, ¿verdad? Ya sea un librillo que les guste, o estudiando, o leyendo algún capítulo que les tocó en la U, y que uno tal vez está leyendo, hasta concentrado, ¿verdad? Muy metido en la lectura,
tal vez algo de la lectura como que lo puso a divagar, ¿verdad? Uno se pone uno a pensar en otra cosa, pero uno como que sigue leyendo en automático. Y cuando ya como que vuelve, ¿verdad? A lo que está leyendo, pone atención otra vez, es como, ¿sabe qué estoy leyendo? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Como que me perdí, no, me perdí lo que estaba leyendo, ¿verdad? Y justamente por eso, porque la atención se dispersó un momento, ¿verdad? Ya que ese momento, ya la información, a pesar de que estaba leyendo de forma automática, ya muy por encima, no la estaba procesando realmente, ¿verdad? No la estaba codificando. La estaba leyendo por encima, sí, pero no la estaba interiorizando. Ok, práctica espacial también muy importante, principalmente después del descubrimiento de Ebbinghaus con la curva del olvido. En vez de hacer como un repaso muy intenso de 6 horas de lo que tengo que estudiar para el examen de mañana, no, la idea más bien, haber empezado a estudiar más antes, ¿verdad? Un par de semanitas antes y estudiar distribuidamente. Por ejemplo, estudio un poquito hoy, estudio un poquito mañana o entre 2 días, más espaciado, ¿verdad? Porque si lo hacemos todo de un solo, la calidad del aprendizaje no es tan buena. Tenemos que tener ese periodo también de descansos. Ok, también otra técnica muy importante es organizar la información. Siempre tratar de emparejar información nueva con conocimientos que ya tenemos previos, ¿verdad? Con información que sea familiar, porque así entonces nos es más fácil recordar algo que es familiar, algo que es totalmente nuevo. Entonces, como que encadenamos la información nueva con algo familiar. Entonces, en vez de acordarme de lo nuevo, me acuerdo de lo familiar, y si me acuerdo de lo familiar, como está encadenado, me lleva a recordarme el elemento nuevo. O sea, por ejemplo, la gente que si yo una lista de palabras, se hace una historia. Yo digo a la persona, ok, le voy a dar una lista de palabras, tiene que recordarlas y repetírmelas, y la persona se va creando una historia, ¿verdad? Con las palabras. Entonces, después se acuerda la historia, en vez de acordarse las palabras individuales. Más fácil acordarse la historia que palabras así como X, nada más, ¿verdad? Ok, tenemos también otro elemento que es súper importante para la memoria. No va a estar repaso, no va a estar el espacio espaciado, si no hay un sueño de calidad. Cuando estamos durmiendo, principalmente en la fase REM del sueño, es cuando se activa bastante el hipocampo y se pasa la memoria de corto plazo a largo plazo. Es cuando se consolida más la información. Entonces, por más que hayamos repasado bastante, si más bien nos trasnochamos, porque empezamos a estudiar el día antes, ¿verdad? Nos trasnochamos, estudiamos todo y un solo, 6 horas seguidas, dándole y dándole. O sea, muy poca información nos va a quedar para el examen, ¿verdad? A diferencia que hayamos espaciado el estudio y que hayamos tenido buena calidad de sueño durante esas noches. Que algunas técnicas que también vamos a ver más adelante, rimas y canciones, como les decía, ¿verdad? Historias, también rimas y canciones, acrónimos o acrósticos, ¿verdad? Esto de, por ejemplo, simplemente agarrar las iniciales de cada palabrita para formar una palabra nueva, o agarramos las primeras dos palabras, ¿verdad? Para formar una palabra nueva y acordarnos de esa palabra nueva y ahí sacar, ¿verdad? O extraer las diferentes palabras, ¿verdad? O diferentes conceptos que tenemos que aprendernos. Tenemos imágenes mentales vívidas también, por ejemplo, eso el Palacio de la Memoria o el método de Lossy, donde, por ejemplo, la gente lo que hace es memorizar, qué sé yo, digamos, creo que tengo una imagen por ahí, vamos a ver si la encuentro aquí rápidamente. Creo que vamos a ver más adelante, pero para que lo vean de una vez. Vamos a ver, debería estar tal vez acá. La gente lo que hace es imaginarse un lugar que sea conocido, por ejemplo, de la casa, tal vez el lugar más conocido de uno, ¿verdad? Y utilizarlo como un mapa para recordar elementos. Entonces, por ejemplo, voy a poner aquí el ejemplo de este método Lossy, donde una persona lo aplicó para hacer una lista de supermercado, ¿verdad? Para el supermercado y tiene que recordar lo que tiene que comprar. Entonces, en vez de hacerse una lista, ¿verdad? Ya ese papelito apuntado, simplemente hace este mapa mental. ¿Qué dice? Bueno, tengo que, digamos, aquí está dividido, ¿verdad? La casa por diferentes habitaciones. Y simplemente lo que hace la persona es ubicar como un elemento en cada habitación. Entonces, cuando llego al supermercado, en vez de acordarme la lista de productos que tengo que comprar, me acuerdo de mi casa. Me acuerdo de mi casa, ok, abro la puerta, entro, lo primero que está es como ¿cómo se llama? La sala. Ok, en la sala me acuerdo de la lejía. Ok, luego pasamos al comedor. En el comedor vamos a imaginarnos un queso, ¿verdad? Entonces ponemos el queso en el comedor. Luego, bueno, después del comedor está el primer dormitorio. En el dormitorio, entonces nos acordamos de la carne, porque bueno, yo soy de carne y ahí es donde yo me acuesto a dormir, ¿verdad? Entonces ahí me recuerdo de la carne. Luego en el baño ponemos, qué sé yo, el papel de cocina, porque me recuerdo el papel de baño, ¿verdad? Papel higiénico, que es como de toalla. Entonces, lo ponemos por ahí. Luego en la cocina ponemos manzanas y en el garaje, qué sé yo, zanahorias, porque tiene que estar
o está más relacionado con, por ejemplo, al jardín, que es la parte más afuera de la casa, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces la persona llega al supermercado y lo que hace es un recorrido mental de su casa, ¿ok? Entra al comedor, perdón, entra a la sala, luego pasa al comedor, luego al dormitorio, luego a la cocina, luego al garaje, ¿verdad? Y voy comprando cada elemento de la lista. También es una técnica que utilizan las personas, ¿verdad? Para memorizar. Ok, por aquí tenemos un ejemplo también de los acrónimos. Hacemos una palabra, ¿verdad? Con las iniciales, por ejemplo, PASOM, que sería práctica, espaciada, atención, sueño, organización y mnemotecnias. La podemos recordar una lista de palabras, desarrollando, no acordándonos de todas las palabras exactas, sino más bien haciendo una palabrita clave. Y hacemos entonces, en este caso, un poco de trampa, ¿verdad? Con esto el número mágico. En este caso era más elementos, ¿verdad? Entonces reducimos los 1, 2, 3, 4, 5 elementos en un solo elemento. Ya con solo este elemento ya podemos acordarnos, ok, de la P era de práctica espaciada, la A era de atención y así sucesivamente, ¿verdad? Son como técnicas, ¿verdad? O claves, pistas para poder recordar posteriormente. Ok, eso sería con esta presentación. No sé si tienen alguna pregunta, duda, comentario. No, va quedando todo claro. Ok, perfecto, perfecto. Ok, vamos a ver qué hora tenemos. Tenemos 4:46, perfecto. Apenas para hacer entonces una dinamiquita aquí con un Kahoot de ese temita para a modo de repaso, ¿verdad? Y para que puedan ganarse también un primer 0,5% de la nota final. Me imagino que ya todos han jugado Kahoot alguna vez, o si hay alguien que no ha jugado, para que les indique más o menos cómo hacerlo, me indican para darle instrucciones. Yo no. ¿Usted no ha jugado? Ok, perfecto. Aquí le voy dando instrucciones entonces. Ok, primero vas a ingresar en este link, voy a hacerlo por acá, sería kahoot.it, que se lo puse en el chat. Ahí cuando entren, le va a pedir un número. Entonces esperemos, ya te doy el número que vas a incluir ahí. De momento nada más vaya entrando a ese link, kahoot.it. Preferiblemente utilice dos dispositivos. Por ejemplo, si está viendo la clase en la compu, métase más bien al Kahoot con el teléfono. Ok, Porque, ok. ajá, porque funciona de esta manera. En la pantalla yo voy a compartir las preguntas, pero en el teléfono no se ven las respuestas, solamente se ven como unos botones de colores. Entonces tenías que tener ahí como las dos pantallas, las preguntas en un lado y en el teléfono para responder ahí con los colores. Ok, mientras tanto, dale a empezar para que ya vayan pudiendo ingresar y se vaya generando el pin. Ok, una vez que entra entonces a kahoot.it, digitan este pin, igual se lo voy a poner aquí en el chat si lo quieren copiar y pegar desde el chat. 703-5772. Ahí se los puse en el chat. ¿Cómo va? ¿Sale? Puedes entrar. Me imagino que ya le pidió el número y no sé si ya entró, ya metió el número. El pin. Aquí estoy en eso, está como muy lento. Ah, ok, ok, tranquila. Está ahí entrando, aquí le doy el chance. Ok. Lo que les pides como el pin, yo creo que después les piden el nombre, nada más. Le ponen el nombrecillo y nada más y ya entran al grupito.
Listo, ya estás adentro. Ok, antes de empezar, entonces, para explicarle a Alejandra. Ok, Alejandra, la dinámica es así. En la pantalla que yo estoy compartiendo, van a salir preguntas. Sale la pregunta arriba, en la parte de arriba, y abajo salen las respuestas en cuadritos más pequeñitos de colores. Entonces, viene un cuadrito rojo con una respuesta, un cuadrito azul con una respuesta, verde y creo que amarillo, ¿verdad? Con respuestas diferentes. En el teléfono solamente le va a aparecer no sé, en el teléfono solamente se van a aparecer como cuadros de colores. Un cuadro rojo, un cuadro azul, un cuadro verde y un cuadro amarillo que corresponde a la respuesta que va a ser en pantalla. Entonces aparece la pregunta, usted la respuesta, usted dice, ok, la respuesta correcta es la color rojo. Entonces en el teléfono aprieta el color rojo. Y así sería. Igual van a ser todas las preguntas, ¿verdad? Pregunta, 4 respuestas, 4 colores diferentes. Y ahí en el teléfono escoges el color correcto de la respuesta que consideras que es correcta. Y así es la dinámica. Eso sí, digamos, el Kahoot también valora lo que es el tiempo. Entonces, si todos responden la misma respuesta correcta, puede ser que tengan puntajes diferentes porque el que responde más rápido se le da un puntaje mayor. Entonces, bueno, vamos a empezar. Son 10 preguntitas. Mucha suerte, todos y a todas, con este primer Kahoot del curso. Ok, dice la primera pregunta, ¿qué demuestra el caso de Cliff Wearing sobre la memoria? Ok, perfecto. Y todos respondieron, sí, 6 respuestas, perfecto. Tenemos 2 correctas. Que el caso Cliff Wearing lo que nos evidencia es que 6 diferentes sistemas independientes, ya que él, a pesar de que no podía recordar y no podía generar recuerdos nuevos, él podía seguir tocando el piano. Incluso podía tocar el piano a pesar de que no recordaba segundos después de que lo haya tocado. Pero se pueden desarrollar aprendizajes procedimentales o habilidades motoras a pesar de tener una amnesia. Como también lo vimos en el caso de HM, ¿verdad? En el caso de HM también no podía recordar o generar recuerdos nuevos, pero pudo hacer el ejercicio de la estrella, ¿verdad? De dibujar la estrella atrás de un espejo y que cada vez lo iba haciendo mejor, a pesar de que él no recordaba cuando lo había hecho anteriormente.